Preciosas hermanas, hermanos cursillistas de colores. Me han pedido compartir con ustedes palabras en pandemia. Y hoy, un típico domingo, vengo lleno de la palabra porque visité la iglesia de Rancagua y después fui a la iglesia de la Trinidad. Y allí hemos estado gozando y adorando al Señor y sobre todo compartiendo en familia cristiana, en oración conjunto, que pareciera ser una de las grandes lecciones que hemos aprendido de nuevo en pandemia, que la iglesia es una comunidad de oración. Y el cursillo, claro, nos ha dicho esto siempre. Así que hoy quiero compartir con ustedes brevemente una palabra que viene de Hebreos 10:36. Fíjense, una palabra en pandemia que se llama paciencia en la pandemia. Dice así: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Hebreos 10:36. Observen esto. Dios les ha prometido, hay un objetivo, una promesa a la cual tenemos que llegar. Hay que obtenerla. Como Israel tuvo que obtener la conquista de la tierra que se le había prometido. Y para lograrlo tuvieron que perseverar en la conquista. Y dice acá que es necesario tal perseverancia y tal paciencia, porque de eso se trata el momento que estamos viviendo. No sé ustedes, pero a mí me cuesta la paciencia. Soy una persona impaciente y me encuentro a cada rato arrepintiéndome. Señor, perdona mi impaciencia. No es la paciencia de Job, quizás la paciencia de Job ante las enormes tragedias es algo más llevadero, porque la gracia de Dios a largo plazo, difícil, pero quizás estamos allí dispuestos a poner todo para pasar esos momentos. No, a mí me causa problema las filas del supermercado donde gente demora y chacharea, me pongo impaciente. O, por ejemplo, cuando el internet no funciona en estos momentos donde dependemos de los Zoom y de repente no me funciona. Esas cositas pequeñas, los roces, cuando no todo sale como quisiera, ahí me pongo impaciente y Dios me habla, me dice: tú has pedido crecer en paciencia, entonces ahora aprende a ser paciente. Pues así es como aprendemos la paciencia. Es necesario aprenderla. Dice el Señor en su palabra que es necesario, es como los músculos. Para desarrollarlo es necesario usarlos. Por lo tanto, hay como un gimnasio de fe, un gimnasio de paciencia que el Señor nos provee. Por lo tanto, todos los días, cuando viene ese momento de impaciencia en las cosas pequeñas, ¿por qué no alabas al Señor primero? Dice: Señor, gracias, estoy en tu gimnasio. Yo me declaro incompetente, no soy paciente. Pero yo puedo decir: Señor, perdóname mi impaciencia, lléname, Espíritu Santo, con ese don, ese fruto de la paciencia. Entonces, Él la produce en mí. El gimnasio de la paciencia opera todos los días y todos los días hay oportunidades para reconocerlas. No es que tu vida esté fuera de control. Dios te tiene en su gimnasio de paciencia, las cosas pequeñas. Y aquello te da la fuerza para enfrentar las grandes pruebas como las de Job. Estoy seguro que Job aprendió paciencia antes de entrar en sus grandes pruebas. Y dice que debemos en esa paciencia perseverar, lo que acabamos de leer. Decía que debemos
perseverar, en Hebreos también nos dice perseverar, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Él. Tantas veces cuando quitamos los ojos del Señor, como Pedro en medio del mar, en medio de su milagro, quitó los ojos, no perseveró y se empezó a hundir, y Jesús se le acerca, le dice: Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Lo que significa eso no es que, poca fe, se acababa Pedro estar caminando en las aguas, eso es histórico. No, poca fe significa te duró tan poco la fe. Tantas veces cuando empezamos bien a caminar con fe, de repente algo pasa, nos distrae, miramos a otra cosa y no perseveramos en la fe. Pedro quizás debía haber resistido la tentación de mirar las olas o amedrentarse o distraerse, haber puesto sus ojos en Jesús. Dice: Señor, llámame de nuevo, ayúdame, perseverar, puesto los ojos en Jesús. Ahora igual Jesús estuvo a su lado, lo levantó y caminaron juntos de vuelta al barco. Esta vez Jesús tomándolo a él y él muy apretadito a Jesucristo. Porque perseveramos en paciencia mirando a Jesús y considerando la paciencia que tuvo Jesús. ¿Qué paciencia tuvo Jesús? Uno me dijo el otro día: no, pero si fue fácil para él, porque él era Dios hecho carne. Y tuve que recordarle a esa persona que efectivamente era más difícil tener paciencia como Dios santo en medio de esta humanidad que somos nosotros. Cuando un hombre santo entra a la cárcel, es más difícil para esa persona que uno que está acostumbrado al crimen, a la maldad. Es más difícil. Y para el Hijo de Dios vivir entre nosotros y con paciencia perseverar aguantando lo que es el pecado humano y finalmente muriendo en la cruz por todo aquello, por toda nuestra rebeldía, desobediencia, pues esa fue la perseverancia, la paciencia de Jesús. Bueno, y dice que debemos mantener esta perseverancia, paciencia, hasta obtener la promesa que Dios te ha dado. Eso puede ser una promesa de sanidad, de salud, puede ser una promesa de restaurar tu familia, de hijos que se han desviado, de que tu economía se ha desmoronado. Y mientras que yo creo que los cristianos no están garantizados de que siempre les va a ir todo bien, sí hay promesas del Señor, que Él desea bendecirte como su hijo. Después de todo, ¿qué padre no quiere bendecir a sus hijos? Estos días por Zoom estaba hablando con mis hijos y con mis nietos, y mi deseo para todos ellos es que sean muy bendecidos. Y hemos incluso hablado de cosas tan delicadas como qué pasa cuando nos vamos y todo aquello. Y me encontré diciendo: nuestro deseo es bendecirlos en todo. También Dios quiere bendecirte. Ahora entonces, persevera con los ojos puestos en Jesucristo hasta que recibes la promesa. Y a veces esa promesa es mucho mayor de la que tú te imaginaste cuando empezaste este camino de paciencia. Termino con una muy sencilla ilustración de aquello. Me acuerdo que una vez necesitaba yo una máquina de escribir. Y efectivamente esa máquina de escribir no era un deseo, era una necesidad. Estaba escribiendo en ese tiempo el SEAN, ayudando a mi suegro, además escribiendo el encuentro matrimonial. Estábamos haciendo cualquier cantidad de trabajo escrito, escribiendo un libro incluso. Bueno, pero no tenía una máquina de escribir. Y tenía una de esas viejas, chac, 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 y a cada rato se esto. Señor, dije, quisiera una máquina de escribir. Incluso le agregué: sé lo que quiero. Quiero una de esas que son electrónicas. Tac, 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 tac. Y además le agregué que sea azul y gris, porque había visto en la diócesis algunas de esas. Me van a creer que unos días más tarde, pero esa misma semana, me llamó mi amigo Roger Cunningham y me dijo: Alfredo,
Hay un misionero que se va y está regalando las máquinas de su oficina y son todas IBM. Dije, ¿de qué color son? Me dijo, son como azules y grises. Guárdame una, le dije. Pero, habiendo pensado que con eso ya tenía la promesa, fíjense, la tenía por fe, pero no la tenía. Viajé, volví y rápido llamé a mi amigo Roger. Roger, en mi maquinita la vengo a reclamar. Y él dijo, ¡ay, qué lástima! Tú te fuiste y se la dio a otro. No, le dije. No. Y dije, mi Dios, ¿qué pasó con la promesa? Pero perseveré en fe. Dije, Señor, declaro mi máquina IBM, mi máquina de escribir. Me llamó unos días más tarde mi suegro desde Inglaterra. Me dijo, anda al aeropuerto a buscar a Terry, tu concuñado, y tráelo del aeropuerto a la casa, por favor. Y él trae algo para ti. Ya, le dije, fantástico. ¿Qué será? Un libro Sean. Dije que bueno, usted ya se está adelantando, pero no sabe. Porque llegué al aeropuerto y Terry traía como un bulto. Dijo, mira, esto mi papi te lo mandó. ¿Qué es? Bueno, ábrelo. Y lo abrí y no era una máquina de escribir IBM. Era una computadora portátil de esas antiguas Osborne, las primeras portátiles que salieron. ¿Y de qué color creen ustedes que era esa máquina de escribir? Esa computadora. Mucho mayor de lo que yo había pedido, pues azul y gris. Palabras en la pandemia. Asegúrate que tú te afirmas con paciencia y perseverancia de las promesas de Dios a ti. Y no solo que te afirmes en ellas, persevera en paciencia con ellas hasta que obtienes la promesa de Dios.